Sí, sí, se escucha bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bien. Bueno, esta es la última semana que nos vemos nosotros y nos queda pues un último modelo de flujo por estudiar, ¿no? Antes de arrancar, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, inquietud, comentario que quieran comentarme. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario, alguna cuestión respecto a lo que hemos hablado o todo bien? Bueno, si no hay dudas, listo, entonces seguimos adelante. De todas maneras, antes del parcial, que es la semana que viene, nos vamos a ver el viernes. Hoy vamos a hablar del último modelo que nos queda, que es el flujo con aporte de calor. Y el viernes, bueno, el viernes podemos responder dudas, hacemos un par de problemas. Y si les queda alguna duda, de todas maneras me pueden mandar un mail y vemos si se la respondo por ahí o si hacemos al menos un ratito, una hora de consulta y yo con mucho gusto les colaboro, no hay problema. Bien, hasta el momento, permítame, voy a buscar acá mi presentación un segundo, segundito. ¿Dónde está? Bien, vamos a usarla así, no importa. La voy a presentar. El parcial es el 18, sí señor. La semana que viene nos vemos y ya la otra es el parcial. ¿O no? ¿No es así la cuestión? Sí, sí, sí. Déjenme revisar ¿Alguien tiene el cronograma por ahí? Sí, yo sé que el parcial es el 18. Y la otra semana... Bueno, Sí, sí, profe, yo tengo eso, que es el sí, 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 18. sí, esa es la cuestión. El parcial es el 18. Bien, listo. ¿Se está viendo mi pantalla? No, no, todavía no. Ahora sí. ¿Sí o no? Bien. Bueno, ahora sí se ve, ¿sí o no? Esperemos, vamos a poner a grabar, que siempre se me olvida. Y es un problema eso. Bien, hoy me acordé. Hoy estoy un poquito más despierto que los días anteriores. Bueno, como veníamos hablando hasta ahora, ustedes han hecho un viaje por digamos, los fundamentos de la mecánica de fluidos compresibles, ¿sí? También conocida como dinámica de los gases. Y lo que están estudiando es diferenciar cómo se comportan los flujos de fluidos cuando están en un régimen de velocidad, si es un gas, mayor a la velocidad del sonido, ¿sí o no? Por supuesto, también puede ser compresible con baja velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ustedes empezaron estudiando la termodinámica, haciendo un recuento de esos conceptos que usted supone ya tenían de la termodinámica y los mejoraron un poco y vieron cómo se utilizan en la dinámica de los gases. Aprendieron los conceptos de valor crítico, valor de estancamiento, proceso isentrópico, adiabático, que para que fuera isentrópico tenía que ser adiabático, ¿y qué más? Para que sea un flujo isentrópico, ¿cómo tiene que ser? Reversible. Adiabático irreversible. O sea que no tienen que haber fenómenos irreversibles en el campo de flujo, como fricción, ¿sí? Eh, no sé, como pérdida de calor por algún lado, por disipación viscosa, cosas de ese tipo, ¿no? Una onda de choque, por ejemplo, ya hace irreversible al proceso. Entonces, vieron, después de eso estudiamos las ondas de choque y vimos que era un ejemplo de proceso que era diabático, pero en el cual sucedía aparecía un fenómeno que se conoce como onda de choque, que era la acumulación de esas ondas de sonido en una región muy pequeña y sobre la cual se experimentaba fuertes gradientes de las variables, ¿no es cierto? Un salto así muy considerable y que adentro de esa onda estaban condensados todos esos efectos difusivos que producían, digamos, este tipo, ese cambio en el flujo, ¿no? Entonces, que atrás de la onda y después de la onda, yo puedo considerar el flujo isentrópico, pero a través de la onda no. A través de la onda es adiabático porque no hay aporte de calor.
Sin embargo, si después yo le sumaba a eso el aporte de calor, veíamos que se comportaba de otra manera, ¿sí o no? Después de eso, ustedes fueron y analizaron el flujo con cambio de área con el ingeniero Cid, que era isentrópico, ¿no es cierto? Básicamente isentrópico, pero ya tienen lugares, cambio de área que producen cambios en la velocidad y eso a su vez produce cambios en la presión y por lo tanto produce cambios en la densidad y ya no es lo mismo que como pasaba en el flujo incompresible, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que en el flujo incompresible ustedes si tenían una reducción, ustedes siempre esperaban que se acelerara? Acá ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Y después de eso, se encontraron conmigo de vuelta y analizamos el modelo de flujo que se conoce como flujo de Fano. ¿Qué particularidades tenía el flujo de Fano? ¿Quién me dice? Era diabático, con pero no fricción. isentrópico. Bien. ¿Y por qué no es isentrópico? Aparecía la fricción. Porque aparecía había la una- fricción. Muy Porque bien. había una disminución de presión de estancamiento. Porque había el fenómeno de la fricción producía irreversibilidades en el flujo. Entonces, ahí ya la entropía no permanecía constante, sino que cambiaba por acción de esas irreversibilidades. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Entonces, bueno, vimos eso y vieron que hemos analizado diferentes procesos, ¿no? Entonces nos queda ahora este, que se conoce como flujo en conductos con variación de la temperatura de estancamiento o flujo de Rayleigh. Bien, este flujo, como bien lo acaba de decir digamos, la definición del nombre del proceso, es un flujo en el que se producen cambios en la temperatura de estancamiento. Esto se puede ver básicamente a dos cosas. Una, a intercambio de calor puro, como decir, yo agarro y, no sé, tengo un flujo y lo caliento, de alguna manera, supongo que se liberó calor, ¿sí? Sin considerar el efecto de las reacciones químicas. Después tenemos el otro que sucede una reacción química y libera calor, como sucede en el proceso que tiene lugar en un motor. En un motor sucede una reacción química que libera calor. ¿Listo? Pero también se puede modelar como una liberación de calor sin tener en cuenta la reacción química, ¿sí? Son procesos muy diferentes, ¿sí? Porque el primero no es adiabático, liberación de calor, ¿sí? Y el segundo sí puede considerarse adiabático. Puede ser tan rápida la transformación química que no tiene lugar para que haya un efecto de transferencia de calor y por lo tanto se puede considerar adiabático. ¿Listo? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Como yo les venía diciendo, esto es un modelo de flujo. Es un modelo en el cual uno caracteriza ciertas cosas y deja otras cosas de lado. Fíjense que en el problema de Fano, nosotros incluimos la fricción, pero nunca hablamos del calor. Dijimos, no, eso es adiabático, hermano. ¿Por qué? Porque si metemos todo, se nos complica. Entonces vamos metiendo de a poco y estos procesos simples, unidimensionales, estacionarios, etcétera, nos sirven para distinguir, digamos, qué fenómenos físicos son más importantes en una cuestión y cuáles en otra. Y esto es importante porque nos permite, digamos, hacer predicciones rápidas, ¿sí? Que quiero modelar la combustión. Bueno, pues vengo y primero hago Rayleigh y miro a ver y después si voy y me construyo un modelo CFD y me rompo la cabeza ahí pensándolo hasta que lo logre hacer, pero primero voy por lo fácil. Eso me decía a mí la persona que a mí me enseñó estas cuestiones y yo lo considero una persona muy inteligente, entonces les transmito, digamos, ese pensamiento de que uno siempre empieza con lo fácil, ¿sí? No se va y se pone con lo más jodido porque, pues, lógicamente, comprender lo que tiene más cosas interviniendo, pues es muy difícil. Entonces uno va aislando cosas y va haciendo eso. Entonces yo quiero que en este punto ustedes distingan que nosotros estamos estudiando diferentes modelos de flujo y que esos modelos tienen sus particularidades y que nos permiten obtener conocimiento de cosas puntuales y que eso es lo útil. ¿Listo? Bien, ya habiendo discutido un poco la relevancia de este modelo y por qué nos vamos a poner a estudiar esto, vamos a hacer una serie de hipótesis. Vamos a decir que la distribución de calor es uniforme en el conducto, o sea que
en la sección transversal del conducto, permítame, yo voy a utilizar mi herramienta esta que me parece muy práctica. Yo considerando la distribución transversal de ese conducto, entonces yo puedo, si la distribución es uniforme, ¿no es cierto? Miren, esto es una distribución uniforme de cualquier propiedad, de lo que sea. ¿Se acuerdan de la distribución de velocidad? Esto es uniforme, supongan, háganle un acto de fe a que esta línea está recta, ¿sí? Esto es equivalente a decir que yo trabajo con un valor medio de la variable, de lo que sea, un valor medio. ¿Listo? Entonces, es la primera hipótesis. Yo trabajo con una distribución uniforme o trabajo con valores medios, ¿sí? Entonces, estoy trabajando con valores medios. Si hay procesos químicos adentro, están distribuidos homogéneamente. El efecto de ambas cuestiones, de la distribución de calor o el efecto de la liberación de la energía producto de la reacción química, lo único que produce, no cambia la composición, no cambia nada, sino lo único que produce es un cambio en la temperatura de estancamiento, ¿listo? Por eso es que este modelo es un modelo simplificado. En la realidad, un aporte de calor puede desencadenar una reacción química, y puede cambiar otras variables. Entonces, por lo tanto, esta restricción, este modelo es muy restrictivo, pero nos sirve para darnos luz de cómo se comporta un fluido al cual yo le estoy agregando o extrayendo calor. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O todo bien? Por ahora ninguna. Bueno, todo bien. Entonces sí se va entendiendo. Nosotros estamos haciendo modelos para poder analizar cosas de manera simple. Bueno, extraemos la causa que produce este cambio. ¿Qué quiere decir? No nos interesa cómo carajo se produjo el calor, qué fue lo que pasó, eso no nos interesa. Nos interesan nada más los efectos que produce. ¿Listo? Y entonces vamos a determinar un procedimiento que nos permite tratar, como extraemos la fuente, de una misma manera este proceso. ¿Está ahí? Todo bien. Bueno. Es un modelo, el modelo que vamos a construir es un modelo simple con cambio de T0. Vamos a ponerlo acá en negrita. Modelo simple con cambio de T0. Lo vamos a subrayar también. Modelo simple porque es simple, ¿no? O sea, no es unidimensional, estacionario, tiene un montón de restricciones, pero refleja el cambio que va a producir en el campo de flujo ese proceso que produce el cambio de T0. Listo, no es más, ¿sí? ¿Cuándo es aplicable esto? Bueno, intercambiadores de calor, cámaras de combustión, dispositivos de enfriamiento, etc. Hay muchas aplicaciones. Entonces, esto es relevante, ¿sí? Si ustedes van y estudian los libros de flujo compresible, aparte del que teníamos nosotros de guía del doctor Tamaño, miran el de John Anderson, que yo se los di, ustedes van a ver que cuando él entra y define la estructura que tiene que tener un curso introductorio de esto, él nombra a este flujo, al defano, al cambio de área y a todo lo que han estudiado hasta ahora. ¿Listo? Por lo tanto, el curso que ustedes están tomando se puede considerar como un curso no solo introductorio, sino intermedio, porque ustedes van a ver otras cosas que en los cursos introductorios no se dan, como por ejemplo el método de los coeficientes y flujo en estacionario, o sea que van a salir muy sólidos en esto. ¿Listo? Bien. Entonces, ya viendo otra vez reforzado la relevancia de por qué estamos estudiando esto, hacemos esta serie de consideraciones o hipótesis. Voy a ponerle acá. Me desactivó esta cuestión. O hipótesis, ¿bien? Primero, vamos a considerar que el flujo está estacionario. ¿Qué implica que el flujo sea estacionario en las ecuaciones que gobiernan los fluidos? ¿Qué implica eso? ¿Qué creen que implica? ¿Que los términos en función del tiempo desaparecen? Exactamente, muy bien. Todos los términos que tengan que ver con el tiempo desaparecen. ¿Listo? No hay fricción, por lo tanto los términos en las ecuaciones, que términos relacionados con la fricción aparecen en la energía y aparecen en la conservación de la cantidad de movimiento. En la energía aparecen como disipación. Quiere decir que al no tenerlos en cuenta, te pueden no tener en cuenta directamente como fricción o como aporte o extracción de calor, ¿sí? En este caso,
lo vamos a tener en cuenta, no lo vamos a tener en cuenta como fricción, se van de ahí. ¿Está bien? O sea, no tenemos en cuenta el cambio de calor que sufre el fluido por efecto de la fricción. Y tampoco tenemos en cuenta, o mejor dicho, la pérdida de energía, perdón, pero tampoco tenemos en cuenta cómo afecta la fricción a la conservación de cantidad de movimiento. Entonces no hay fricción, a diferencia del proceso de fan. ¿Listo? No hay trabajo de ningún tipo de una fuerza externa. Trabajo de S por shaft, ¿sí? Por eje, trabajo de eje. Entonces no hay trabajo de eje, ¿sí? No hay ningún tipo de cosa ahí ejerciendo trabajo. ¿Listo? No hay cambio de área. O sea, esto es un conducto recto que no tiene cambio de área. El flujo es unidimensional. Quiere decir que solo varía en una dimensión, la otra no nos interesa o no cambia ahí. Lo que esta hipótesis, por ejemplo, está relacionada con la consideración de que se puede pensar al flujo como que está desarrollado. Eso quiere decir que si yo miro el perfil de velocidades acá, ¿sí? Que en este caso dijimos que era uniforme, ¿sí o no? Si yo lo miro acá, o que trabajaba con valores medios, y vengo y lo miro por acá, pues voy a ver una copia de esto, porque está, pues es unidimensional. Solo nos interesa cómo cambia acá, en esta dirección. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? ¿O alguna pregunta? Bueno, ese silencio lo interpreto como que está todo bien o como que no entienden nada, pero espero que sea lo primero, ¿sí? Sinceramente espero que sea lo primero, porque esto no es, digamos, una cuestión muy compleja, sino que solo hay que ponerle un poquito, digamos, sentarse y pensarlo. ¿Listo? Y ya saben que cualquier duda me pueden consultar, yo no tengo problema. Bueno, entonces vamos a considerar dos cosas. Primero, reacciones exotérmicas que producen una liberación de calor, ¿sí? Y por lo tanto se pueden aseverar como un cambio, un aumento en la temperatura de estancamiento que puede ser producido bien sea por la reacción exotérmica o por una liberación de calor. El calor aumenta. Después tenemos el otro proceso, donde la temperatura de estancamiento disminuye. Mírenlo, acá está. Que implica que yo le estoy extrayendo calor, o sea, le estoy haciendo ceder temperatura, estoy haciendo ceder energía a ese sistema, a ese tubo, ¿sí? O que hay una reacción endotérmica que tiene que consumir energía para suceder. ¿Alguna pregunta en esas consideraciones o todo bien? Vamos bien, profe. Piensen que en cualquiera de los casos nosotros estamos considerando que esto sucede en un tubo que tiene una configuración así, ¿sí? Y al cual yo le puedo estar, o bien sea, aportando calor, ¿sí? Lo cual estaría relacionado ¿con qué? Pues con este proceso, con el primero, o le puedo estar extrayendo calor, lo cual estaría relacionado con este proceso. Creo que ahí queda un poquito más clara la cuestión, ¿o no? O ya estaba clara y bueno, yo la trato de aclarar más. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces acá está eso de la descripción del fenómeno físico, mírenlo, ¿sí? Tenemos enfriamiento puro, se le extrae calor, el cambio en la temperatura de estancamiento neto es negativo, ¿sí? ¿Está bien? Es menor que 1. Después tenemos calentamiento puro, el cambio tiene que ser mayor que 1, o sea, aumenta, ¿listo? Y después tenemos acá el otro proceso, siempre vamos a analizar el proceso de la siguiente manera. Tenemos un flujo en una cañería donde puede suceder extracción o añadido de calor y el flujo inicialmente es incompresible. Y entonces vamos a ver qué pasa acá. Subsónico. Después tenemos la otra consideración, como hacíamos en el flujo de Fano. El flujo es inicialmente supersónico, le añadimos calor y vemos qué pasa, o le sacamos calor y vemos qué pasa. ¿Qué pasa dónde? Corriente abajo. ¿Sí quedó clara la descripción de lo que estamos haciendo o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. todo bien, bien. Recuerden que hay que leer el libro porque esto, yo les voy a dar estas diapositivas, se las voy a subir, pero esto solo es una guía, o solo es mi visión, la visión mía de cómo esta cuestión yo la explico, ¿sí? Cada uno interpreta las cosas de manera distinta y capaz ustedes la interpretan de otra manera y les es más fácil. Entonces ustedes lean eso y háganse un resumen, si pueden, lo tienen ahí. Bueno, bien, a baja velocidad, los cambios de Mach, el número de Mach es chico, y por lo tanto, al ser chico este número, la temperatura de estancamiento es del orden
del orden de la temperatura estática, están muy cerca, ¿sí? Si ignoramos el cambio del CP, la realidad es que el coeficiente de presión es un valor que depende de la temperatura en la realidad, cuando el gas no es calóricamente perfecto, sino que sigue la ley de los gases, pero es térmicamente perfecto. Entonces CP puede ser una función de la temperatura y el CP se va a afectar por los cambios que sufre la temperatura estática. Sin embargo, a baja velocidad está muy cerca, entonces pueden despreciar esos cambios, ¿listo? Y esa aproximación de CP constante es válida. ¿Bien? ¿Sí me siguen hasta ahí? Hablando de baja velocidad. Ahora, cuando yo tengo alta velocidad, esta hipótesis es cuestionable, decir que CP es constante, porque lógicamente van a suceder cambios entre una sección y la otra. Van a producirse cambios en los valores estáticos. Y entonces ya esa cuestión de decir que CP es constante puede ser cuestionable. ¿Bien? Y si además cambia la composición, aparte de la temperatura, ¿sí? Si además cambia la composición, pues lógicamente va a cambiar esto y esto también. ¿Ve? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado. Lo que sí podemos decir es que el valor de CP en un flujo, digamos, que tiene alta velocidad, donde se produce un cambio, en la sección localmente es constante. Eso sí lo podemos decir. Es una aproximación válida. No entre este punto y este punto, pero acá sí. Y además, si después no queda de otra, podemos aproximar el CP, decir que es constante, incluso sobre todo en todo el proceso. ¿Bien? Pero hay que tener en cuenta que al hacer eso, nosotros estamos restringiendo nuestro análisis, que en la realidad el CP varía. ¿Sí me siguen o no? Bueno, Sí, hay que profe. ver hasta dónde puedo estirar esto, ¿sí? Lógicamente, a medida que la velocidad sea más alta, pues es más cuestionable decir que el CP es constante, claro que sí, pero si no me queda otra, pues yo calculo con esto, a la larga es un modelo, ¿sí? Yo tengo que ser consciente de las restricciones que tiene, entonces por eso es importante saber esto, ¿bien? Bueno, ¿sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, sin embargo, para los fines prácticos de este curso, pues nosotros vamos a suponer que el CP es constante, porque si no tendríamos que implementar, en algunos casos puede pasar, un procedimiento que nos permita calcular, digamos, hacer un proceso como de corrección, predicción, predigo, después corrijo esto y vuelvo a calcular. Si a ustedes les interesa ver cómo se hace eso, yo les puedo buscar una referencia para que la vean nada más. No se preocupen que yo no les voy a tomar eso en el parcial. No van a ser problemas que yo no les haya explicado. ¿Listo? Yo no suelo hacer eso. No me gusta. Yo no le hago a la gente lo que no me gusta que me hagan a mí. Entonces yo les voy a tomar lo que les he dicho y los problemas tipo de los que les he dado. ¿Listo? Entonces, ahí como para hacer esa aclaración que sobra, pero pues ahí está. Hasta ahora, como les decía, miren, yo les hice este recuadrito. Dijimos que teníamos el flujo con 1D más cambio de área isentrópico reversible. Entonces, de H0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la entalpía de estancamiento es constante. Si además el gas es calóricamente perfecto, entonces la presión de estancamiento, la temperatura de estancamiento es constante y la presión de estancamiento también es constante, ¿no es cierto? Eso sucede en un flujo isentrópico. En general, todas las propiedades de estancamiento son constantes. ¿Hasta ahí está claro o no? Estamos haciendo un recuento de dónde estamos parados para ver hasta hacia dónde vamos. Porque siempre es importante no ver dónde está parado antes de empezar a caminar como loco. Yo no salgo acá de mi casa y digo, ay, me voy a ir para no sé, para el Mercado Norte y agarro y me voy caminando así como un loco por la Chacabuco hacia la universidad, porque pues, no va a llegar, ¿sí o no? Entonces me vuelvo y voy para allá. Bien, entonces primero miro para dónde voy. ¿Listo? Disculpen que a mí me gustan las analogías, me parecen una herramienta muy útil. Bien, entonces primero miro dónde estoy parado, entonces hasta ahora hemos hecho esto. Después analizamos 1D más fricción, que era diabático, pero tenía procesos irreversibles, en el cual DH0, el cambio de la entalpía de estancamiento también era constante. Si era con el CP constante, pues T0 era constante, pero DP ya no era constante. ¿Por qué? Porque esta condición deriva, mírenla. ¿De qué ecuación deriva esta condición?
la ecuación de que la entalpía de estancamiento sea constante? Eso se los pueden preguntar en el parcial. ¿De qué De la ecuación? energía. De la ecuación de la energía. Esa condición deriva de la ecuación de la energía. Muy bien. Ya cuando el Cp es constante, esta condición de entalpía de estancamiento constante, Cp constante, no cambia, deriva en que T0 es constante a lo largo del flujo. ¿Listo? Bien. Cuando es isentrópico, al no haber fenómenos irreversibles, por lo tanto no hay pérdida de la presión de estancamiento y se garantiza esto. En el caso de fricción, al haber irreversibilidades, pues hay pérdidas y la presión de estancamiento cambia. ¿Listo? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. ¿De dónde se concluye esto en el flujo de Fano? De que no es isentrópico, por ende tiene que haber una pérdida de entropía De y que, se no es, produce de que es por adiabático, presión. pero hay fenómenos irreversibles. Y se deduce después de analizar la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Listo? Hasta ahí está todo bien. Bueno, ¿sí me siguen hasta ahí? Bien. Y ahora, nosotros ya esto lo hicimos, ya sabemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer un fenómeno, donde hay adición o remoción de calor, ¿sí? Hay un fenómeno irreversible, ¿sí? Que es digamos, es ese cambio en el calor por el aporte o perdón, por el aporte y extracción de calor, ¿sí o no? Que puede haber un fenómeno irreversible, bueno, pero ojo, aquí hay que hacer una salvedad, ¿no? Yo esto lo tomaría con cuidado, porque yo le aporto calor hasta un punto y si se lo extraigo otra vez, capaz lo pueda devolver al estado anterior, siempre y cuando no deje cosas que no se puedan devolver, ¿está bien? Siempre y cuando, digamos, no hayan rezagos en el sistema, ¿sí? Como por ejemplo, si el calor se pierde por efecto digamos, una transferencia por la frontera, pero eso ya implicaría una irreversibilidad, ¿sí o no? Como por ejemplo la fricción. Entonces ahí ya hay que tener cuidado con eso, ¿sí? En este proceso de flujo de Fano, como dijimos, no era adiabático porque hay aporte de calor y al no ser adiabático, pues esto ya no es así, ¿sí o no? Y aparte, ya tampoco pasa esto porque puede haber algún tipo de irreversibilidad. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Bien. Bueno, se hace una aproximación unidimensional para análisis de estos procesos como la presenta Tamaño en su libro, ¿no es cierto? Y él les presenta diferentes ecuaciones. Esto que está acá, acá están con el nombre, no debí habérselo puesto para que lo ejercitáramos, pero bueno, ya está. Esta es la conservación de la masa, como siempre, tenemos todas las ecuaciones, conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento que en este caso se escribe en términos de la función impulso, ¿sí o no? La ecuación de la energía, que ya, fíjense que aparece este término, ¿no es cierto?, que ya me hace inválida la hipótesis de flujo adiabático porque ahora hay aporte o extracción de calor. ¿Sí me siguen hasta ahí? Esto se puede reorganizar y se escribe de esta forma y se dice entonces que este cambio, este aporte de calor o extracción produce un cambio neto en la entalpía de ¿qué? De estancamiento. Esto es igual a delta H0. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Todo bien o no? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Espera, me tomo un trago de agua. ¿Alguna pregunta o todo bien hasta ahora? Bueno, todo bien, según lo que dicen. Entonces se toman todas las ecuaciones de gobierno, se utiliza la ecuación de estado porque supone que es un gas que respeta esta ecuación. La definición del número de Mach también es válida, entonces se puede escribir esto. La definición de velocidad del sonido, por supuesto que también es válida, ¿sí o no?
si esto se expresa en términos de la ecuación de estado, resulta que la presión, este parámetro es constante, por lo tanto se pueden relacionar las cosas de un lado y de otro a partir de esta expresión que sale de combinar estas dos. Yo los invito a que ustedes hagan eso en un papel, estúdienlo, comprendan las ecuaciones y van a ver que no van a tener problemas en el parcial, porque si entienden, van para adelante. ¿Listo? Bueno, como la función de impulso es constante, entonces podemos expresar la relación de presiones en términos de esto. Fíjense que esta relación de presiones se obtiene como consecuencia de la conservación de la cantidad de movimiento que se ve reflejada en la función impulso, y por lo tanto después, si yo combino con la ecuación anterior que obtuve acá de estas dos, puedo obtener esto que está acá, ¿no es cierto? Y esta ecuación es aplicable, ¿no es cierto? A esta ecuación es aplicable la relación adiabática que vincula la temperatura de estancamiento que sale de la conservación de la energía, y por lo tanto, combinándola se puede obtener esto que está acá, que me permite obtener, conociendo los números de Mach y las temperaturas de estancamiento, cómo varía la temperatura de estancamiento entre un punto y otro en el flujo de Rayleigh. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? Bueno. Bien, si sustituyo esto de la otra ecuación, obtengo esta cuestión que está acá, y a su vez de la conservación de la masa yo puedo obtener esta relación. Si yo tengo en cuenta la definición de la variación de entropía de la segunda ley de la termodinámica e introduzco ahí las ecuaciones que tengo, miren, esto que está acá, lo de presión, yo puedo obtener una ecuación que me permite calcular el cambio de entropía. Sin embargo, también puedo hacerlo de manera, digamos, secuencial, calcular esto y después esto y meterlo ahí. Bien. Finalmente, de la definición de presión de estancamiento, puedo obtener una ecuación que me permita predecir cómo varía la presión de estancamiento. ¿Listo? Si yo analizo esas ecuaciones y las normalizo, yo puedo obtener ecuaciones parametrizadas en términos del número de Mach que me permitan relacionar eso solo en términos del número de Mach. Mírenlo, acá está, ¿no es cierto? Tomando como valor de referencia al Mach crítico, ¿sí? Fíjense que acá, en este caso, no hay una constancia en ningún parámetro de estancamiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo no puedo tomar a los valores de estancamiento como valores de referencia. Entonces tomo los valores críticos como un valor de referencia. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Fíjense que en el flujo de Fano, al ser adiabático, entonces la temperatura de estancamiento era constante y era un valor de referencia útil. ¿Sí? Acá no. Acá los valores de estancamiento varían. Entonces ya no puedo tomar eso como un valor de referencia. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Siguen ahí o se fueron? Estamos bien. Bueno, espero entonces que se entienda esta cuestión. Bien, entonces esas ecuaciones normalizando respecto a las condiciones críticas, ponerlo en negrita, lo vamos a poner subrayado para que tengan en cuenta con respecto a qué se normaliza. Es posible obtener relaciones con el estado inicial, o sea, una cosa que me relaciona el estado inicial con la condición crítica. ¿Listo? Recuerden que los valores de la condición crítica, pues uno los conoce, porque eso es reemplazar en las ecuaciones cuando Mach vale 1. Entonces uno los conoce. ¿Bien? Y entonces yo puedo obtener estas ecuaciones que me relacionan todos los parámetros entre un valor inicial y el valor crítico. El salto de temperatura de estancamiento o cambio se puede calcular de esta forma, conociendo, por supuesto, las relaciones respecto al valor crítico, pero con relación a un Mach 2, en este caso, con relación a un Mach 1. ¿Listo? ¿Sí me siguen o no? ¿Todo bien? Bien, y estas serían las ecuaciones que me sirven para el flujo de Fano, un grupo de esas ecuaciones.
¿Listo? Estos valores, como ya sabemos, se encuentran tabulados, como ya habrán divisado a lo largo del curso. En el flujo incompresible se utilizan en el flujo compresible, perdón, se utilizan muchas tablas. Bien, entonces es conveniente que ustedes tengan esas tablas a la mano. ¿Listo? De esa manera ustedes van a poder pues calcular rápidamente diferentes flujos, siempre y cuando la tabla sea útil para eso, ¿no? No vayan a utilizar la tabla del aire para calcular cosas del metano, ¿sí? Cuando tengan un gas que sea diferente al aire, pues van y buscan las ecuaciones, no queda de otra, ¿sí? Siempre es importante aprender cómo se usan las ecuaciones, ¿listo? Bueno, las propiedades de dos secciones, como dice acá, pueden calcularse a partir de expresiones de este tipo. ¿Qué son expresiones de este tipo? Porque él dice acá a partir de expresiones del tipo, dice. Expresiones del tipo. Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué? Porque siempre yo puedo establecer relaciones de este tipo para las otras variables. ¿Sí? Buscando en la tabla y relacionando. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí me siguen o no? Entonces, fíjense que la tabla de Fano, apéndice E del libro, de tamaño, les da los parámetros entre un punto inicial y el punto crítico de la relación de densidad, relación de temperatura, relación de presiones de estancamiento y relación de temperatura de estancamiento. Quiere decir que yo conociendo el valor del MAC inicial, yo voy a obtener estos valores respecto al valor crítico. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Todo bien o no? Sí, profe. ¿Sí se entiende? Bueno, Sí. listo. Entonces, vamos bien. Bien. Bueno, como vimos en el caso anterior, ¿se acuerdan que vimos el flujo de Fano y cómo se llamaba la línea que representaba el flujo de Fano? La línea de no, la línea de Fano. Y era una línea que se dibujaba, o una curva que se dibujaba en qué plano. Temperatura en función de la entropía, ¿era? Exactamente, entropía, temperatura versus entropía. Muy bien, lo mismo que esto, miren. Bien. Entonces, así como yo puedo dibujar un proceso, ¿cómo se llama? Me enredé. Un proceso con simple fricción, como es el proceso de Fano, en el plano S contra T, pues también lo puedo hacer para la línea de Rayleigh. Sin embargo, acá está mal escrito esto, no se puede corregir, bueno, después la corrijo. Sin embargo, en el caso de la línea de Rayleigh, hay que tener en cuenta que el efecto que produce el cambio de entropía es distinto al que lo produce en la línea de Fano. ¿Qué era lo que producía el cambio de entropía en el proceso de Fano? ¿Quién me acuerda? La disminución de la presión de estancamiento. El proceso físico. No, El aumento de la fricción. exactamente. ¿Está bien escrito? Sí. Rayleigh. Otra vez dice lo mismo. Se ve cuando es Rayleigh. Bien. Exactamente. El fenómeno físico no hay que confundirse. Yo sé que es fácil una vez es confundirse, pero no hay que confundir, digamos, el origen físico con las consecuencias. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas? Bueno, el origen físico, en el caso de Fano, era la fricción, que la fricción producía irreversibilidades que se veían reflejadas en unos términos de las ecuaciones, por ejemplo, de la conservación de la cantidad de movimiento de la función impulso, y que eso generaba cambios en las variables, que se veía, por ejemplo, reflejado en una caída de la presión de estancamiento, porque concluimos que la fricción siempre produce pérdidas, ¿sí o no? No hay que confundir, digamos, la física y cómo lo interpreto matemáticamente. Hay que, digamos, definir ese gap, ese vínculo entre una cosa y la otra para construir bien el conocimiento que nos va a llevar a poder comprender bien estos fenómenos físicos
y a desarrollar a cabalidad, digamos, digamos, nuestra actividad como ingenieros. ¿Listo? Sin embargo, como ustedes están en un proceso de formación, pues ustedes tienen derecho, por supuesto, a equivocarse. Uno acá se está formando y por lo tanto, pues para eso estoy yo, para tratar de orientarlos en ese camino. ¿Alguna duda hasta ahora o no? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Sí se entiende o no? ¿Alguna pregunta? Yo no quise. Bueno, después lo organizo. Bueno, bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos un leve descansito y ya volvemos. Faltando cinco, volvemos. ¿Listo? Faltando cuatro, cinco, así. En esa hora, así yo me tomo un café y me pongo más y entramos a ver esto de cómo se representa el proceso de Rayleigh en el plano entropía versus temperatura. Y bueno, ahí nos vemos en un ratito. ¿Listo? Gracias. Bueno, profe. Listo.